The Wild Project. Nos vamos a México ahora, ¿eh? Pasamos de Argentina a México. Esto es muy grave. Esto es muy grave y me parece tan surrealista. Hay una streamer muy famosa, pues debe ser de las top del mundo, Ari Gameplays, que es muy conocida y de hecho va a pelear en la velada de boxeo contra Paracetamor. Pues en México hay una plaga de desapariciones de mujeres. Y asesinatos, sí. Es muy bestia esto. Pues no voy a hacer bromas ahora. Ya sabéis que siempre hago bromas de Latinoamérica, de las pistolas, pero es que esto me parece tan loco. Ha dicho que va a contratar un guardaespaldas para salir y para hacer una vida normal. O sea, que una chica joven tenga que tener miedo a salir a la calle y ella, que se lo puede permitir, pague un guardaespaldas profesional para ir a la puta calle, como si quieres ir a visitar a tu madre, me parece tan loco que en un país más o menos del primer mundo, civilizado... ¿En México has dicho? En México, pase esto. Esto como... Jorge, o sea, qué puta mierda, qué claro, vergüenza, tío. Y es por el hecho de ser famosa. No, y de ser mujer. No. Simplemente luego hablaremos del caso de una mujer de 18 años que ha sido muy famoso, este caso en México, que desapareció y se encontró su cadáver en una cisterna. Sí, este fin de lo conoces, semana. ¿verdad? O sea, el caso es tremendo, ¿no? Y como están desapareciendo mujeres a montones. Madre mía. Claro, no. Anónimas. Volviendo al guardaespaldas, yo siempre lo he pensado, ¿no? El hecho de convertirte en famoso o algo, ir con miedo por la calle tiene que ser lo peor. Eso, ¿no? Que no tienes la libertad de salir y que te pueda pasar algo en cualquier momento. En España no tanto. No, pero no digo que el hecho de ser famoso te lleve a eso, ¿no? Pero el tener que tener esa protección y todo eso... No, y ser chica famosa tiene que ser mucho más pesado que ser tío famoso. Porque ser tío famoso, sí, te van a venir y vienen los borrachos, los pesados, los que van de amigos, y es un coñazo, pero nunca sufres por tu integridad física. O sea, a lo mejor tenían que sufrir ellos por su integridad. Pero, siendo una chica, tú no sabes que si ese tío que viene a principio de risas es un puto perturbado, que además tiene la fuerza física para poder hacerte algo. Imagínate cómo tienes que estar a la defensiva. Hablo de famosas. O sea, yo si fuera una tía famosa no me atrevería, ya no hablo de México, hasta aquí en España, a salir tranquilamente. Sola, desde luego que no. Qué pena. ¿No? Ya. ¿Salva? Esto es horrible. Una puta desgracia. Bueno, es lo que decías antes, la cara B, ¿no? De estas cosas también, de ser famoso, de ser muy conocido y de gente que se toma las cosas de una manera personal, ¿sabes? O la gente que te odia porque has opinado de alguna manera o has dicho alguna cosa que no les ha encajado. En el caso esto es triste, pero claro, yo no conozco México, pero sí que los inputs que te llegan al final son chungos. Yo tengo amigos que han estado en México y sé que me han dicho que México es un sitio donde si sabes por dónde vas no pasa nada, pero sí que hay sitios que da. Pero bueno, son sitios donde los cárteles de la droga dominan mucho el cotarro, tanto a los gobiernos como a la policía, donde hay asesinatos casi constantes a prensa que intenta sacar cosas. Y yo veo que hay un desamparo ahí bestia. Y en el caso de las mujeres, pues todavía se acentúa. La verdad es que es chungo. Es que justamente ayer estuvieron explicando en las noticias este caso de la chica anónima y nos quedamos parados. Sí, es una tragedia lo que pasa en México y supongo que en tantos países, ¿no?, de Latinoamérica, donde en muchas cosas aún están a nivel de seguridad muchísimo más atrasados que lo que sería Europa. Y que es una desgracia absoluta. Mira, dime. No, es que justamente ahora que estás diciendo esto es muy, muy cantoso, ¿no? Dices, sí. Hostia, tal, pero tengo un amigo que vive en Colorado. ¿Vale? Allí en el cañón, en el coñón. En la zona más para adentro, ¿vale? En la zona más rural. Correcto. Y él me explicó que, claro, que ahí pasa una cosa, que es que si tú te saltas un stop, ¿vale? Aquí alguien se salta un stop y tú lo pitas, te cagas en todo, a veces lo persigues un rato, le pones el morro cerca, ¿sabes? Basura de esta que hacemos, ¿sabes? Pues nos pensamos, sí, porque nos pensamos que todavía somos niñatos.
Te tienes que estar dispuesto a todo cuando haces eso, ojo, ¿eh? Bueno, pero es que ahí tú te saltas un stop y alguien se enfada y coge una pistola y te dispara. Y él me explicaba que esto es un suceso local, que nosotros no nos vamos a enterar nunca de esto. Pero que alguien dispare a otro porque se ha saltado un stop es un suceso que aquí nos enteramos cuando pasa algo como lo de George Floyd y tal. Sí. Pero que ahí pasan cosas de esas y estamos hablando de Estados Unidos, ya no estamos hablando de, ¿sabes? Y más de la América rural. Sí, o sea, de la América central, ¿no? Si no me equivoco, Colorado está por Denver, ¿no? Denver es capital de Colorado, ¿no? No tengo ni idea. No, bueno, pero está en ese... Esa es América más central. Sí, sí, diría que está al noroeste o algo así, pero más bien central. Yo decía que dentro de Colorado en la parte más interior, sí. Claro, te imaginas de zonas de Texas, que hay de rurales, de los pantanos de Iowa, de Arkansas, de Oklahoma, todas esas zonas que no es el Estados Unidos de Los Ángeles y de Nueva York. Bueno, con todo el respeto, en Los Ángeles. Pero yo estaba en Los Ángeles y yo iba tranquilísimo. Hostia, yo debe ser la tercera ciudad que más he estado por el E3 y tal. Sí. Y en Los Ángeles. Sí, porque el E3 ¿dónde está? Os metían en el downtown. Pero cuando. Que es la peor zona. Pero es que es lo que te iba a decir. En Los Ángeles, claro, a la que te desvías, bueno. Es muy chungo. Muy chungo. Sí, pero. No es tan, para el turista no es tan problemático. Mueren muy pocos turistas. No, para el Estados turista Unidos. No, pero sí que es verdad que la sensación que dices es, esto no. Yo creo que es más eso, la sensación que te da el ambiente. Solo tengo amigos que han estado en Nueva York, en el Bronx, y me dicen, pues tío, el primer impacto, pam, es real, como las películas. Correcto. Pandillas de negros, súper duros, jugando a bat, y tú dices, un tío blanquito, de aquí dices, ¡buah! Y ni te miran. No. Ya. Como si fueras invisible, no hay ningún problema, o sea, no te van a molestar, no te van a decir nada, y estás viendo lo de las películas, sí, o sea, sí. La imagen típica existe a día de hoy aún. Y yo creo que puede pasar algo, Sí, al menos yo he estado en Los Ángeles y me dio la sensación de tranquilidad absoluta de noche. Claro, no me metí tampoco en el downtown solo a las 4 de la madrugada, que lo que sí que hay mucho homeless, muchísimo, sí, sí. mucho yonki, pero no noté, como yo que he estado en México a veces de noche, hostia, ¿y si este taxista está asociado a algún cártel y yo soy europeo, me van a secuestrar para ganar dinero? Ahí no tiene por qué pasar, pero hay la duda, ¿no?